Hermanos queridos y amigos, un saludo para todos ustedes en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Estamos aquí juntos para meditar en la palabra del Señor que permanece para siempre. Dice la palabra: sécase la hierba, la flor también se cae, se marchita, pero la palabra de Dios permanece para siempre. El cielo y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios no pasará. Ella es eterna. Y hacemos bien cada día en estudiarla, interpretarla correctamente con la guía del Espíritu Santo de Dios, que es nuestro maestro por excelencia, y también por medio de los maestros, hermanos en la fe, que el Señor usa, libros excelentes que hay y que nos ayudan para una correcta interpretación. Pero lo más importante, poner por obra, poner en obediencia la palabra del Señor, para enseñarla y para predicarla a aquellos que no le conocen a Él. En estos días estamos estudiando el Evangelio según San Mateo, y para esta ocasión vamos a estudiar y meditar en algunos pasajes. El primero, tengan la amabilidad, busquemos en Mateo 15, 32 al 39. En este momento de estrechez, de crisis, qué bueno es que meditemos en esta porción. Dice así: y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer, y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que desmayen en el camino. Entonces sus discípulos le dijeron: ¿de dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto para saciar a una multitud tan grande? Jesús les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Y ellos dijeron: 7, y unos pocos pececillos. Y mandó a la multitud que se recostase en tierra, y tomando los 7 panes y los peces, dio gracias, los partió y dio a sus discípulos, y los discípulos a la multitud, y comieron todos, y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 7 canastas llenas, y eran los que habían comido 4,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Entonces, despedida la gente, entró en la barca y vino a la región de Magdala. Amén. El Señor es Jehová Jireh, Él es nuestro proveedor. Y cuando Él estuvo aquí en la tierra, mucha gente lo seguía. Unos lo seguían por curiosidad, otros lo seguían por interés para recibir alguna sanidad en sus cuerpos, y también porque el Señor les daba de comer. Pero también otros lo seguían al Señor con fe, buscándolo a Él y buscando en Él el perdón de pecados. Muchos seguían al Señor por amor. Hoy esos grupos son iguales. Hay gente que asiste, se congrega en un templo por curiosidad, otros porque sus padres les llevan y es una tradición, otros porque tienen algún interés particular, pero también hay muchos que asistimos y nos congregamos por amor a nuestro Dios, a nuestro Señor Jesucristo. Pero el Señor tuvo compasión de esta multitud. Como ya hemos explicado, una multitud estaba compuesta de por lo menos 10,000 personas. Eran 4,000 hombres, más las mujeres y más los niños, 10,000 personas. Y Él dijo: tengo compasión. Yo tengo mucha tristeza ver que esta gente regrese a sus casas sin comer, con hambre. Esto dice en el versículo 32. Hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer. Y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que desmayen en el camino. Y solamente había allí en medio de la multitud
7 panes y pocos pececillos. Pero eso poco en las manos del Señor es mucho. Él lo multiplica cuando oramos con fe, cuando le pedimos a Él. Él es bueno. Él, lo poco que en estos días está ingresando, lo hace alcanzar para cada familia. Hemos tenido lo necesario porque Él no nos deja ni nos desampara. Dice el verso 36, allí está la clave. Y tomando los 7 panes y los peces, dio gracias, los partió y dio a sus discípulos, y los discípulos a la multitud, y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 7 canastas llenas, y eran los que habían comido 4,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Jesús multiplicó lo poco en mucho, y Él sigue multiplicando hoy. ¿Pero qué quiere Él? Que seamos nosotros muy buenos mayordomos de lo que Él nos ha dado. Él nos ha dado tiempos de abundancia y ahora también es un tiempo de escasez. ¿Se acuerdan ustedes la historia de José, el hijo de Jacob, que lo amaba mucho y le hizo hasta una vestimenta, una túnica especial? Esto hizo que el odio de sus hermanos fuera mayor contra José. Pero este joven, cuando llegó al gobierno, cuando fue gobernador de Egipto, el segundo después de Faraón por la gracia de Dios, fue un hombre que se mantuvo en integridad. Hubo 7 años de abundancia y 7 años de escasez vinieron luego. Y en los 7 años de abundancia Él juntó, Él guardó para los años de escasez. Hermanos queridos y amigos, aquí tenemos una gran enseñanza. Al Señor sí le agrada que guardemos. No tiene que ser con avaricia, porque el problema del mundo no es el dinero, sino el amor al dinero. Por el amor al dinero se han desviado muchas personas. Aquí vemos nosotros a nuestro Señor proveyendo lo necesario. Tengamos confianza en Él y oremos a Él para que Él multiplique lo poco que en estos días Él nos ha dado. Seguramente en su gracia vendrán también momentos de abundancia y también tenemos que estar contentos. Contentos cuando hay poco y contentos cuando hay mucho. Esto no es fácil. Contentos cuando hay salud y también en la enfermedad. Contentos cuando hay paz y contentos también cuando hay dificultades, cuando hay adversidades. Contentos y felices cuando estamos sin pruebas, pero también contentos y felices cuando somos objeto de pruebas, de tribulaciones, de adversidades. En todo momento, el Señor es nuestro proveedor hoy y tengamos plena confianza en Él. En segundo lugar, busquemos en San Mateo 16, 13 al 20. Es un hermoso pasaje. Mateo 16, 13 al 20. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos dicen que tú eres Juan el Bautista, otros dicen que tú eres el profeta Elías, y otros que tú eres el profeta Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros los 12, quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, guiado por el Espíritu Santo: tú eres el Cristo, el ungido, el Mesías prometido, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos.
Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Hermanos y amigos, a Jesús sí le importaba lo que la gente pensaba de él, y también le importaba lo que los discípulos pensaban de él. Y yo creo que a usted sí le importa, a mí también, aunque a veces se oye decir a muchos que no le importa. Me importa, dicen, un comino lo que tú pienses de mí. Hermanos, yo sí los confieso con todo mi corazón. Sí me importa el pensamiento que ustedes tienen de mí. Y también me importa lo que la comunidad que me conoce piensa de mí. Y sí me importa también lo que mi familia, me interesa lo que mi familia piensa de mí. Pero de manera tan especial lo que mi Cristo, nuestro Dios, piensa de cada uno de nosotros. Por esta razón, este es un desafío para vivir santamente, para vivir de una manera irreprensible. Y el Señor era, es y siempre será intachable, santo y 3 veces santo. Pedro hizo una gran afirmación que se llama, es una roca. ¿Cuál fue su declaración, su afirmación, su verdad? Tú eres, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Mesías prometido. Tú eres el Dios eterno que tomó forma humana. Tú eres el Cristo anunciado por todo el Antiguo Testamento. Tú eres el cumplimiento de lo que los profetas dijeron. Tú eres el cumplimiento de la ley. Tú eres el Hijo de Dios. Mis hermanos y amigos, sobre esa verdad, sobre esa afirmación de Pedro, que aquí el texto lo llama sobre esta roca, la verdad que dijo Pedro, fue edificada la iglesia del Señor, sigue siendo edificada. Le dijo en el verso 18, yo también te digo que tú eres Pedro. Le cambió el nombre de Pedro por el de Simón. Y sobre esta roca, ¿qué roca? La declaración de Pedro, que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades o del infierno no prevalecerán contra ella. Es decir, ninguna persona que recibe a Jesucristo como Salvador irá a ese lugar de tormento. Y las personas que ya irán a ese lugar de tormento, de ese lugar nunca saldrán. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Bueno, Pedro usó las llaves para abrir la puerta para el reino de los cielos, la entrada, cuando en el aposento alto estaban 120 reunidos, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, en otros idiomas. Y por la mañana de ese día de Pentecostés, Pedro se puso de pie y predicó un mensaje bíblico a las miles de personas que estaban allí, de los cuales 3,000 conocieron a Cristo como Salvador. 3,000 se arrepintieron, se convirtieron, y el Señor los perdonó. Y se dice de estas 3,000 personas que fueron bautizadas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Como notamos, Pedro abrió la puerta de la salvación para los judíos. Y en Hechos capítulo 10, Pedro fue invitado. Por medio de una visión fue llevado hasta la casa de Cornelio,
que tenía a toda su familia reunida. Y él comprendió allí en la casa de Cornelio que Dios no hace acepción de personas y que la salvación también era para los gentiles y no únicamente para los judíos. Y allí las personas conocieron a Jesucristo como Salvador y fueron llenas del Espíritu Santo. Ahí se abrió la puerta de la salvación para los gentiles, de los cuales somos parte, usted y yo, por la gracia del Señor. Y todo lo que desatéis en la tierra será atado en los cielos. Esto significa que cuando un problema, que es una atadura, se lo arregla aquí en la tierra, también se desata en el cielo. También significa que los que predicamos el Evangelio podemos afirmar, si una persona se ha arrepentido genuinamente, se ha convertido, sus pecados han sido limpiados, esa persona tiene el perdón de pecados, tiene la vida eterna. Podemos afirmar eso. Pero también podemos afirmar que los que persisten en pecar y viven en sus delitos y pecados, también irán a la condenación eterna. La iglesia del Señor está edificada sobre la doctrina de los apóstoles y sobre esta declaración que Jesús es el Mesías prometido, el Cristo, el Hijo del Dios viviente, verdadero Dios y verdadero hombre. Y Pedro no tuvo sucesores. Pedro era uno de los 12. Y él murió y la semilla del Evangelio se siguió de generación en generación, porque algunos o muchos dicen que Pedro tuvo sucesores. No hay tal cosa. La iglesia del Señor ha sido edificada y sigue siendo edificada sobre esta verdad que Cristo es el único Dios verdadero, es el único Salvador a quien debemos amar y a quien debemos adorar. Vamos a meditar en otro pasaje. En el capítulo 18, los versículos 10 al 14. Hermanos, es muy importante la predicación del Evangelio en estos días y siempre. Y toda persona que conoce a Cristo como Salvador debemos mantener contacto con ella para guiarla al Señor, para que lo conozca mejor en la tarea del discipulado. El cumplimiento de la Gran Comisión implica 3 cosas: predicar el Evangelio del Reino, bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñar todo el consejo de Dios, toda la Biblia, de tapa a tapa, de Génesis 1:1 a Apocalipsis 22:21, debemos de predicar la palabra de Dios. Dice 18:10 al 14, mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños. Porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿Qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, ¿no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos, que se pierda o que se descarríe uno de estos pequeños. Aquí el Señor, el contexto es que está hablando del amor, del cuidado que debemos tener de los pequeños, principalmente de los niños. Él dijo, dejad que los niños vengan a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Qué valor tan grande que tiene formar espiritualmente a los pequeños. Yo les puedo testificar que soy el producto o el fruto de la gracia del Señor y de lo que mis padres y mis maestros me enseñaron desde pequeño.
Esas verdades espirituales que me enseñaron cuando yo era pequeño han quedado marcadas como cincel en roca y han permanecido hasta hoy. Queridas madres, de ninguna manera deleguen ustedes la crianza de sus niños pequeños. Ninguna persona puede tomar su lugar. Usted dedique. Y si tiene que renunciar a cualquier trabajo, hágalo con toda confianza y dedíquese al cuidado de su familia. Porque la Biblia dice que las esposas, que las madres tienen que ser cuidadosas de sus casas. Cuidar a sus hijos, enseñándoles el amor a Dios, la reverencia a Dios, la obediencia a Dios y también la obediencia a sus padres cuando son pequeños. Y aquí el Señor dice, mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños niños, y también los pequeños pueden ser los pobres, los necesitados, pueden ser los indigentes, se los llama también los menesterosos. Ninguna persona debe ser marginada. Un buen pastor que tiene 100 ovejas, ¿acaso no deja las 99 en un lugar seguro y va tras la que se perdió? ¿Va en busca de la descarriada? Ninguna persona debe ser menospreciada. Amada iglesia y queridos amigos, en la iglesia del Señor se produce la santa mezcla. La iglesia del Señor está conformada, compuesta por gente, por personas que han nacido de nuevo. La iglesia es un organismo vivo y es el cuerpo de Cristo. Y cada miembro del cuerpo es importante. Ninguno de nosotros se atrevería a decir que algún miembro del cuerpo, de los externos o internos, tiene poco valor. Todos tienen su importancia y cada uno cumple su rol. Así también es en la iglesia del Señor. Cada miembro tiene su valor. Y la iglesia está compuesta por gente que se ha convertido, que se ha arrepentido, que ha nacido de nuevo. Ha sido lavada por la sangre de Jesucristo. Pobres y ricos, pequeños y ancianos, de diferentes colores de la piel, académicos y no académicos, gente de la ciudad, gente del campo. Él no hace acepción de personas. Y sencillamente cuando una oveja se descarría, hay que buscarla. Hay que buscarla hasta hallarla, hasta encontrarla. Que Dios nos ayude en estos días a buscar hasta hallar a la oveja perdida. No deja las 99 y va por los montes. Esto implica dificultades, rompe dificultades y va a buscar a la que se había descarriado. Y acontece que cuando la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que fue encontrada que por las 99 que no se descarriaron. Así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos, que se pierda o que se descarríe uno de estos pequeños. Hay que aprovechar a los pequeños, a los niños, para encaminarlos en la palabra de Dios. En el libro de Proverbios se lee, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de ese camino. Y Pablo le dijo a Timoteo, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Porque toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir. La palabra del Señor es para hacernos semejantes a Cristo, parecidos a Cristo en la tarea del discipulado. Debemos prestar especial atención en las personas que han nacido de nuevo y desde el arranque de su vida nueva, enseñarles la Biblia, la palabra de Dios.
Somos parte de una iglesia que va leyendo toda la Biblia, de tapa a tapa, como siempre decimos, libro por libro, y terminamos con Apocalipsis y volvemos a Génesis. Aproximadamente cada 3 años leemos toda la palabra de Dios y enseñamos sobre ella y oramos sobre los temas de ella y predicamos la palabra de Dios. Ha sido una gran bendición que ha enriquecido nuestras vidas y ha cimentado nuestra fe. Sigamos con la lectura de la palabra del Señor. Ahora del capítulo 18, los versículos 15 en adelante hasta el 22. Dicen así, leamos en partes y explicamos. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Hasta allí la lectura, luego continuamos. Aquí el Señor nos enseña sobre el proceso de cómo debemos perdonar. El objetivo siempre es restaurar al pecador. Y en este proceso hay 4 pasos. El primero, si tu hermano peca, así está en las mejores traducciones, peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Hermanos y amigos, la tendencia nuestra siempre es compartir con otros lo malo que mi hermano está haciendo, o decirle a otros. Y Dios no dice esto. El Señor aquí ordena, Él aconseja que si yo veo a mi hermano cometer alguna falta, debo reprenderlo a él, estando él y yo solos. Si peca contra mí, entonces yo le llamo la atención y hablamos, sin necesidad de comunicar, de compartir esto en un círculo íntimo. Les quiero decir que el 80% de los problemas se resuelven si la persona iría a su hermano. Alguien tiene algo contra otro, hable con su hermano. Dígaselo de frente, en el rostro, con amor, con respeto, con verdad, con rectitud, pero hay que hacerlo, dice. Repréndele estando tú y él solos. Y si tu hermano te oye, has ganado a tu hermano. Está hablando en el contexto de la oveja que se descarría. Ahí se arregla el problema. Recuerden, 80% de los problemas en la iglesia se pueden resolver si los hermanos, si todos aprendemos a hablar de manera personal, a ir a la persona, no decirle a otro o a otros, sino a la persona que creemos que nos ha ofendido o a la persona que vemos que está haciendo algo que no le agrada al Señor. En segundo lugar, si no te oyere la reprensión personal, toma aún contigo, según la ley, a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Pensemos que un hermano está siendo infiel a su cónyuge, tiene que ser reprendido. Somos parte del mismo cuerpo. Si el hermano no oye, entonces tomamos a 2 testigos y lo reprendemos delante de esas 2 personas, para que él se aparte de su pecado, se aparte de su maldad. Y si el hermano sigue en su infidelidad, entonces el tercer paso es que se lo comunica a la iglesia. Dice el verso 17, si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, para que la iglesia, para que el cuerpo de diáconos, para que el cuerpo pastoral, para que una comunidad de siervos,
le llame la atención al hermano y le haga notar que su vida no está bien delante del Señor, que tiene que apartarse de la infidelidad o de algún otro pecado. Y si después de ser reprendido por la iglesia el hermano no endereza sus pasos, el cuarto paso es tenle por gentil y publicano. Es decir, no significa échalo del templo o échalo de la iglesia, sino tenle como una persona que lamentablemente no se ha arrepentido. No podemos juzgar, pero no ha dado frutos dignos de arrepentimiento. Tenle por gentil y publicano. Verso 18, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Cuando la iglesia disciplina a una persona, queda atada. Y cuando la iglesia le levanta la disciplina a una persona, queda desatada. En el caso de la Iglesia Evangélica Ecuatoriana, Alianza Cristiana y Misionera, la Junta Nacional suele disciplinar a algunos consiervos. Cuando se lo disciplina, queda atado en la tierra y en el cielo. Cuando se le levanta la disciplina, queda desatado en la tierra y también se lo desata en el cielo. Una disciplina ata. Cuando se levanta la disciplina, desata. Eso dice el verso 18. 19. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Las dos personas tienen que ponerse de acuerdo. Los que son opositores, los que tienen un desacuerdo delante del Señor, pueden arreglarlo. Dice el versículo 21, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? En el lugar donde Pedro vivía, la gente pensaba que se podía perdonar a una persona hasta 7 veces en el día. Y el Señor dice en el verso 22, Jesús le dijo, no te digo hasta 7, como era la tradición en ese lugar, sino aún hasta 70 veces 7, 490 veces, pero no significa eso. Lo que está diciendo 70 veces 7 quiere decir perdón sin límite. Quiere decir que el perdón es indefinido. Hay que perdonar indefinidamente. Nunca debemos decir que es la última vez que te perdono, porque el perdón es indefinido, sin límite. Siempre nos ofenden y siempre tenemos que perdonar. A veces ofendemos y nos toca pedir perdón. Hermanos, el Señor dice que tampoco nos perdonará si nosotros no perdonamos a nuestro hermano. ¿Cuántas veces perdonaré a mi hermano? No nos cansemos de perdonar. No nos cansemos de hacer el bien. Y no nos cansemos de amar. El perdón es sin límite. El perdón es indefinido. Y este versículo que dice que donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Algunos lo aplican como, por ejemplo, cuando llueve mucho y pocos van al templo, 2 o 3, y oran los hermanos, aquí está el Señor. Se refiere que Dios está presente en el contexto de arreglar un problema. Aquí está hablando en el contexto de arreglar un litigio. Allí está Dios presente. Cuando el papá y la mamá están arreglando un litigio, un asunto, alguna falta con su hijo, con su hija, Dios está presente en medio de esa discusión. Dios está presente en esa reunión en la que los padres le están corrigiendo a su hijo, haciéndole notar algún pecado para que lo confiese delante del Señor. Allí está presente en medio de los 2 o en medio de los 3. Y de igual manera, cuando 2 hijos le hablan a su papá porque algo no está haciendo bien,
lo están confrontando con alguna falta. Dios está presente allí en esa confrontación. Cuando dos pastores llaman a un hermano, o cuando dos hermanos diáconos llaman al pastor y le dicen con amor, con respeto: mire, pastor, esto que usted ha hecho no nos parece correcto delante del Señor. Entonces Dios está presente en medio de esa reunión, en medio de ese diálogo, de ese problema que se presentó y que el Señor lo quiere arreglar. Porque donde estén dos o tres reunidos en mi nombre, arreglando una situación difícil, allí estoy yo en medio de ellos. El Señor quiere entonces que vivamos en paz, a cuentas con Dios y con nuestros hermanos. Y no es el tiempo el que borra las faltas, sino el perdón. No es el tiempo el que borra las faltas, sino el perdón. Hay personas que dicen: con el tiempo olvidaré. No es cierto. Es el perdón, el liberador. Cuando ofendemos tenemos que pedir perdón, y cuando nos ofenden tenemos que perdonar en nuestro corazón y llamar a la persona, hablar con él directamente, mirándole a los ojos como el Señor lo ordena. Tú y él solos. Si te oyere tu hermano, lo has ganado. Y luego se continúa con el proceso. Otro pasaje, en el Evangelio según San Mateo, capítulo 20, los versos 20 hasta el 28. Mateo 20, 20 al 28. Aquí vemos una insensatez de la madre de dos discípulos. Verso 20. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos. Ellos eran Jacobo y Juan, llamados también hijos del trueno. Postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo: ¿qué quieres? Ella le dijo: ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, mis dos hijitos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo, seguramente enojado: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron: podemos. ¿Es verdad? Sí. Y les dijo: a la verdad en mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, incluido Judas Iscariote, se enojaron contra los dos hermanos. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Una petición insensata. El Señor dijo que los dos discípulos podían hacer algunas cosas que Jesús hizo. Y por supuesto que también podían tomar de la misma copa. Esto significa que iban a ser martirizados. Jacobo fue martirizado por Herodes, ¿recuerdan ustedes? Y Juan, el discípulo amado, fue exiliado en la isla de Patmos por causa del Señor. Ambos bebieron la misma copa, pero no era correcta esta petición de pedir un lugar de privilegio
porque es Dios, el Padre, en su plan, en su propósito, Él sabe a quién se lo da. Y depende mucho de la entrega del creyente, de su sufrimiento, de sus padecimientos aquí en la tierra por la causa del Señor Jesucristo. Y el Señor aprovechó esta ocasión, esta petición insensata, no era correcta, de la madre de Jacobo y de Juan, para darnos una gran lección. Llamándolos dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestades. Significa que la grandeza de una persona no es por el poderío que tiene, no es por el control que ejerce, no es por el poder económico. Lamentablemente, en las naciones paganas, en las naciones gentiles, la mayoría de los gobernantes, cuando llegan a ese lugar, no se dedican a servir, sino que dirigen la nación, el país, el pueblo, de una manera dictatorial. Se enorgullecen, se envanecen y se vuelven arrogantes. ¿Cuántos de nosotros conocemos a personas que ocuparon un cargo importante? Cuando no tenían ese cargo, eran aparentemente personas sencillas. Hasta fueron nuestros compañeros de una aula de clase. Pero cuando tuvieron la oportunidad de un lugar de influencia, entonces se volvieron hostiles, se volvieron arrogantes y se volvieron personas pedantes, se llenaron de orgullo, porque el poder envanece, entorpece. Y dijo el Señor que esto es en los gobernantes de este mundo. Pero nosotros, los que somos parte del reino de los cielos, 26, en el verso 26, mas entre vosotros no será así, como los que nos gobiernan, que se vuelven hostiles y orgullosos en el cargo. No será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. ¿Quién es el grande en el reino de los cielos? El que sirve, el esclavo, el que lava los pies. ¿Quién es el grande? Es la persona que le sirve a todos los que están en la mesa. Y él es el que se sirve y come en último lugar. Los otros primero. Es el grande en el reino de los cielos. La grandeza en Cristo no es poderío, mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Aquí siervo es doulos, es esclavo. Como el Hijo del Hombre, dice el verso 28. No vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. La grandeza se manifiesta en el servicio a Cristo. La grandeza se manifiesta en el servicio a los demás. Queridos consiervos del Señor y hermanos en la fe, recordemos que solo somos lavapiés. ¿Quién es un pastor principal? Un pastor principal no es uno que manda, no es uno que domina, no es un autoritario. Algunos dicen, yo soy el que mando aquí. No, el pastor principal es el principal servidor de la iglesia, es el principal lavapiés, es un siervo del Señor, el que sirve a los demás. Un presidente en una junta es uno que preside entre iguales. Mis hermanos consiervos no son menos que yo, somos iguales y uno preside. El presidente no es el que manda, es el que guía, es el que dirige, es el que preside entre iguales. El pastor principal dirige entre iguales. El pastor que preside un cuerpo de diáconos es uno que preside entre iguales. Lamentablemente, hay algunos pastores y consiervos que le meten miedo
y terror a los miembros, a las pobres ovejas, y les dicen: cuidado, cuidado, tocas al ungido de Dios. Bueno, ¿puede ser reprendido un pastor? Claro que sí, con amor. Si el pastor da lugar, con amor, con respeto, con verdad. Dios nos ha traído para servir. Él nos ha dado dones y talentos. Tenemos un llamamiento, una vocación para servir al pueblo de Dios. El dueño de la iglesia es el Señor y nosotros somos sus servidores, como el Señor Jesucristo, que no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Él murió en la cruz por nosotros, en la cruz del Calvario. Derramó toda su sangre que nos ha limpiado de todo pecado y de toda maldad. Hermanos y amigos y queridos consiervos, imitemos a Cristo y dediquémonos a servir a Dios y servir a la gente. Esto quiere el Señor. Toda la ley se compendia en ama a Dios y ama a tu prójimo. Servir a Dios y servir al prójimo. Vamos a inclinar nuestro rostro y oremos al Señor. Soberano Señor, te damos gracias por este estudio de tu palabra que permanece para siempre. Gracias por recordarnos que tú nos has puesto para que sirvamos y no para ser servidos. Y tú eres nuestro ejemplo y nuestro modelo a seguir. Viniste para amarnos y para morir por nosotros en la cruz del Calvario. Derramaste toda tu sangre, la que nos ha limpiado de todo pecado y de toda maldad. Ayúdanos, Señor, para que cada día nos parezcamos más a ti, y oramos por nuestros amigos para que se arrepientan de sus pecados, porque tú nos amas a todos y no quieres que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amigos queridos, arrepiéntanse, confiésenle al Señor sus pecados. Díganle: Señor, yo me arrepiento de todo lo malo que he hecho. Te confieso mis maldades. Lávame con tu sangre preciosa, mi mente, mi corazón. Hazme una nueva persona. Dame tu Santo Espíritu y ayúdame a seguirte fielmente, que yo pueda ser una persona que te sirve. Gracias, Señor, porque estás con nosotros para siempre. Te amamos, te adoramos, te alabamos. Bendecimos tu nombre, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Santo Espíritu de Dios. Amén.